Lo que me gusta este año, aparte de evidentemente el equipo, el liderato, el juego, todo, son las declaraciones del entrenador. Son muy sinceras, son muy afín al aficionado, nunca mejor dicho, al contrario que igual el año pasado. ¿Vale? Él ve lo que hemos visto todos, es sincero, no se hizo un partido brillante como otros anteriores. Lo importante es la victoria, victoria de equipo, salieron jugadores menos habituales y lo hicieron bien, lo hicieron de forma correcta. Entonces, bueno, 3 puntos más para seguir ahí arriba, se abre hueco con algunos rivales y como he empezado diciendo, ya falta menos y esperemos que sea con buen fin. De esas victorias, Miguel, que ayudan a certificar ascensos, ¿no? Porque estamos acostumbrados este año a mucho caviar y de vez en cuando un partido un poquito así, un poco más dudoso, pero también es como campeón, ¿no? Victoria de campeón. Sí, hombre, que la segunda división es complicada, no es un tópico, es una realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que la tendencia que lleva Osasuna, pues a veces, o la propia inercia tan positiva, hace a veces que bueno, pues que el remate de cabeza en la segunda parte no entre por milímetros del equipo rival. Y bueno, una situación que igual hace 2 temporadas o hace 3 temporadas se hubiera, pues a lo mejor, resuelto con una derrota, resulta que el sábado, por esa tendencia, también hay unas cuestiones técnicas, como decía el entrenador, ¿no? Es decir, ha sido una victoria de equipo, el equipo está ensamblado, el equipo tiene ese espíritu, entonces eso también inclina la balanza, en este caso, a favor, ¿no? Varita mágica, la que está tocada el equipo de Yagoba Arrasate, que le sale todo. Está claro que hay una inercia positiva, pero detrás hay muchísimo trabajo y sobre todo lo que no hay, yo creo, es una renuncia al estilo, ¿no? Estamos en una fase de la temporada donde empieza a ser la prioridad absoluta el resultado. Ves que los equipos aprietan, que arriesgan menos, que las necesidades empiezan a florecer, ¿no? Y sin embargo, un Osasuna con bajas, también el Nastic tenía las suyas, pero el Nastic tuvo un planteamiento valiente para lo que podíamos pensar. El otro equipo juega, el otro equipo también arriesga, te ponen dificultades y Osasuna con sus dificultades no tuvo un partido brillante, pero tampoco renunció al estilo. No vimos un equipo miedoso, un equipo que fuese a amarrar el resultado. No, quizás estuvo menos brillante, también condicionado porque el otro equipo hizo un buen partido, ¿no? Pero bueno, yo seguir con ese estilo que tanto gusta en el Sadar es algo que lo valoro. Yagoba hizo una apuesta valiente porque podía haber optado por no haber dado entrada a Olavide, haber jugado con más jugadores por dentro, haber puesto luego a Íñigo Pérez en el lateral, como hizo el día al Cádiz, en lugar de sacar a Ndica, pero el planteamiento de Yagoba es un planteamiento valiente que engancha a la gente y bueno, pues eso tiene mucho trabajo atrás y está trayendo resultados. Mira, ahora vamos también a hablar de esos temas, de esas decisiones del técnico de Yagoba Arrasate, el técnico del Club Atlético Osasuna, pero antes vamos a escuchar también a su homólogo en el banquillo del Nastic, el viejo conocido, y quién sabe, veremos si podría ser el próximo presidente del Club Atlético Osasuna, como él ahí ha dejado entrever en más de una ocasión. Hablamos de Enrique Martín Monreal, que no estuvo nada satisfecho porque pensaba que su equipo colista podía haber puntuado en el campo del líder y planteaba un asunto también en segunda división que está siendo muy polémico en primera. Muy incomprensible porque seguro que... yo no me explico cómo han metido el VAR en la liga profesional en primera división y no lo han metido en la segunda cuando todos nos estamos jugando realmente muchísimo, ¿no? Pues el partido de hoy, seguro que en algún otro partido nos hubiese perjudicado, pero yo creo que esto es un tema que tenía que haber sido atajado desde la jornada 1. Y es que ese gol de Roberto Torres, no sé si aún sabéis si el balón entró, no entró. Yo creo primero que Enrique se equivoca y le daré la razón en muchas cosas, pero en este caso se equivoca, porque el VAR no entra a valorar si un balón ha entrado o no a la puerta. Hay otro sistema que es el ojo de halcón, ¿no? Sí, que por ejemplo ves que en la Premier League tienen ojo de halcón pero no tienen VAR, y en la Liga, en Primera División, hay VAR pero no hay ojo de halcón. Estando en Primera División esta jugada se hubiera resuelto igual, con el criterio del trío arbitral. En ningún caso habría entrado el VAR. De todas formas, sí tiene razón en una cosa, en un aspecto, y es que lo que es incomprensible es que en Primera División se utilice y en Segunda no. Ah, eso sí, eso sí. Ahí sí tienes razón, ¿eh? Y yo sobre la pregunta que hacías, yo creo que sí entró, porque mi localidad es en Gradería Sur, se aprecia como el portero está detrás de la línea y además el balón le pasa por detrás del hombro, con lo cual yo lo digo con sinceridad, creo que el balón sí entró.
Es que cuesta, hasta viendo las imágenes de las repeticiones, Josu, cuesta hasta ver si rebaña, no rebaña, porque justo cuando se para ahí en la imagen... Sí, es complicado, como hablamos, y Freddy tiene razón. Entiendo a Enrique, yo desde el principio creía que se iba a instalar el VAR también en segunda división. Yo creo que sea un tema económico, no sé por qué no se instaló. A partir del año que viene se instala en segunda, pero bueno, espero que estemos en primera y a nosotros tampoco nos vendrá mucho. Y yo creo que entra primero, he visto una foto, como comentas, el portero está dentro y el balón le pega al portero, por lo cual es gol, y luego lo rápido que Roberto celebra ese gol. Entonces, pues bueno, en este caso hemos acertado. En Soria también hubo un posible gol fantasma que no se nos dio. Unas veces te quitan, otras te dan, pero bueno, entiendo el enfado de Enrique porque él defiende a su equipo, en este caso como rival, está en una situación complicada y bueno, comprensible lo que él dice. Es que si estamos hablando, por ejemplo, que en primera división son muchos millones, ¿no?, los que se juegan los clubes, permanencias, etcétera, etcétera, hablamos de casi existencia de los propios clubes si bajan de segunda a segunda B. Aquí lo vivimos, ¿no?, con ese milagro de Sabadell, con lo cual el VAR, en el montante económico, en las cifras, no es que sean, no, dejo de percibir 40 y percibo 5 en segunda, sino que puede provocar incluso esas diferencias, aunque sean menos de dinero, el que siga una afición con un club. Puede ser sencillamente caer del fútbol profesional, lo que te puede abocar a una desaparición, es evidente. Se juega bastante más, yo creo, para la supervivencia y para la pervivencia de un club en segunda división que en primera. En ese aspecto, sí tiene razón Miguel, es incomprensible, y también lo recalcaba Enrique, que se haya optado por la primera división y no la segunda, porque lo que te juegas como mínimo es lo mismo, si no es más. No obstante, lo que comentaba, seguro que nos tocará, a buen seguro, esperemos, porque eso significará que Osasuna ascienda a primera división, la utilización del VAR, ¿no?, cuando nos incida más directamente, pero si se hubiera dado gol, como se revisan todos los goles, no sé si ahí, entonces hubiera cambiado la cosa. No, pero el VAR a esto no entra a valorar. El VAR, pero si pitan gol, sí, ¿no? Si señalan gol, se revisan todos los goles en primera división, pase lo que pase, ¿no? Que yo sepa, no. Que yo sepa, las jugadas de posible duda de si el balón ha entrado o no, no. No, porque sencillamente no es la televisión el medio adecuado, como hubiese sido en este caso. Viendo la televisión, ¿alguien hubiese dado gol o no gol? Hay una tecnología... Yo creo que se instalan más cámaras. O sea, no, pero no es la cámara el método utilizado para valorar eso, sino el ojo de halcón. Ya. Eso, es decir, tú no puedes utilizar un método que no está aprobado por la FIFA en este caso. Y la FIFA, para estos casos de gol fantasma, tiene el ojo de halcón, no tiene autorizado. Yo lo planteaba porque si pitan penaltis y que en primera división, pase lo que pase en todas las jugadas, aunque prácticamente no haya nada, se revisan todas las jugadas en las que haya gol. Entonces, si pitas gol, ahí revisarían. Y bueno, oye, que lo veremos para la próxima temporada ya en primera división. Esperemos que así sea. Vamos a volver un poquito a lo que fue el partido. Y como bien decía Freddy, ¿no?, ese planteamiento de Yagoba Arrasate en un duelo marcado por las bajas y que no se complicó mucho, no hizo experimentos. Y por ejemplo, vimos como Olavide, que no jugaba de titular desde la primera jornada de Liga, estuvo en la banda en detrimento de Barja, Robert Ibáñez, que tampoco pudo jugar, y es que había unas cuantas bajas, ¿no, Josu, en ese encuentro? Sí, unas cuantas bajas importantes, sobre todo al estilo de juego. Hay mucho juego por dentro y luego velocidad y desborde por bandas. Los dos jugadores que más tiene el equipo son Quique Barja y Robert Ibáñez, en este caso ninguno de los dos estaba. Entonces, como bien decía Freddy, fue a lo sencillo, a lo bien, no hacer experimentos, Olavide en banda, y cuando se lesionó Carlos Clerc, Endika. Entonces, en su día, cuando se le preguntó a Yagoba, Arrasate sobre Olavide, que era el jugador que menos minutos tenía, dijo: no quiero que salga porque todos van a ser importantes, la segunda es muy larga, y efectivamente lo ha podido meter. Hizo para mí muy buena primera parte, una buena primera parte, y luego sí que fue desapareciendo un poco, que es cuando fue sustituido. Y respecto a también la entrada de Íñigo Pérez por el lesionado, Fran Merilla, que luego tuvo tocado. Vale, pues yo espero mucho Íñigo Pérez, en una gran temporada el año pasado en Soria, pero este año sí que es cierto que Fran Merilla también lo está haciendo muy bien y le ha comido la tostada. Pero todos son importantes que cojan minutos. Lo mismo Rubén García, volvió, no se lo vio al 100%, tuvo 60-70 minutos. Entonces, bueno, como bien dice Freddy, hemos comentado, no se vuelve loco, no cambia de sistema, jugador por jugador, y es la clave de la buena sintonía este año de vestuario, de equipo, de afición, y un poco el resultado de lo que estamos haciendo y del liderato. Y ante la ausencia de Juan Villar, el onubense que estaba sancionado, Roberto Torres, que volvía a marcar gol, eso, con un poquito de intríngulis.
pero otro más para el Pichichi ya rojillo, ya fue desde la semana pasada. Sí, yo creo que Roberto es un estandarte en Osasuna y yo creo que es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la categoría, ¿no? Este año ya con una madurez importante y sobre todo con una forma física que yo creo que ha sido el cambio con respecto a otras temporadas, pues está demostrando pues, toda su calidad y bueno, el registro de goles este año yo creo que es el máximo que ha alcanzado. Y está haciendo una temporada sencillamente magnífica, no solamente en el registro goleador, sino bueno, en los balones, en el juego a balón parado. Bueno, también me imagino que esas cosas no las vemos los aficionados, pero también en el hacer vestuario, en fin, un jugador importantísimo. Indica que comentábamos anteriormente, debutaba en Liga, ya lo hizo en la eliminación copera esta misma temporada, en un cambio por la lesión de Clerc, que esperemos que pueda jugar el próximo partido. Lunes tenemos semana larga, así que podrán recuperar efectivos el conjunto de Yagoba Arrasate, en la que decíamos, Freddy, ¿no? Y bien indicabas que no probó cosas raras, bueno, cosas raras. Íñigo Pérez ya había jugado con el Numancia, con el Athletic también de lateral izquierdo, bien lo sabía el propio Arrasate, pero decidió apostar por Indica en ese lateral izquierdo con la lesión del catalán, del jugador de Badalona, en una convocatoria, por cierto, también plagada de jugadores de la cantera, con lo cual los jugadores de futuro. No quedaba otro remedio, de hecho, Yagoba ya dijo, de paso un club de cantera como Osasuna tiene a su filial, tiene las promesas. De todas formas, es muy importante a la hora de valorar a un entrenador la coherencia entre las palabras y los actos, ¿no? En la víspera de jugar el partido contra el Cádiz, Yagoba Arrasate ya dijo que había valorado la opción de poner a Indica Irigoyen en el lateral izquierdo, su posición natural, pero que llevaba 3 partidos sin jugar porque había estado tocado y tal y cual. Si esta vez hubiese hecho algo distinto, hubiese vuelto a poner a Íñigo Pérez, habríamos hecho. ¿Y qué excusa tienes ahora para...? Sin embargo, ha sido coherente. Es decir, la otra vez no lo puso por una razón que ahora no se da. Entonces, por eso digo que ya no es que te guste más o menos Yagoba Arrasate, es que es coherente entre lo que dice y lo que hace, no nos vende humo, no nos engaña, no nos está engañando. Entonces, con eso ganan credibilidad y yo creo que una de las grandes cosas y una de las grandes valoraciones que tenemos los aficionados sobre nuestro entrenador, aparte del sistema, del estilo, viene de que tenemos un entrenador en el que creemos, porque creemos, nos demuestra que lo que dice luego lo hace, no nos vende humo. Luego pueden salir las cosas o no, pero por lo menos tienes un criterio y ese criterio lo aplicas. No estás tratando de engañar a nadie. Y eso es muy importante, tanto a nivel interno del vestuario como a nivel externo, quizá hacia el aficionado. Son 2 empates a 1 en los 2 últimos partidos cosechados por el Club Atlético Osasuna en el Sadar. Seguido, recuerden, Zaragoza y ante el Nastic dejan al conjunto rojillo liderando la clasificación. Y si es que decíamos que 10 jornadas consecutivas ganando en casa no es sencillo, tampoco 2 partidos en apenas una semana, ¿no? Seguidos, Josu. Sí, al final cuando tienes los partidos en casa y 2 seguidos dices, pues hay que sacar los 2, 6 de 6. El primero fue un partido pues brillante, emocionante, contra un rival al que siempre se le tiene ganas, el estadio, vamos, apoyando al máximo, como siempre, pero hay un puntito más, y fue un partido con el que te quedas, sales con un gran sabor de boca. Y sales con el buen sabor de boca de los 3 puntos, sin esa brillantez, pero lo que dices, 2 partidos en casa, 6 puntos, y ahora vas con una gran moral de cara al lunes que viene frente a un rival directo en Málaga, y si ya vuelves con otros 3 puntos es que ya estaríamos muy cerquita del objetivo. Ahora iremos con ello, con ese partido ante el próximo rival, el del conjunto rojillo, el Málaga, pero tampoco podemos pasar que Osasuna, por segundo partido además consecutivo en ese pequeño plazo, mantuvo su portería 0 y solo un gol encajado de los últimos 7, desde la derrota que ya parece muy lejana ante Las Palmas, que es la única, por cierto, la última, a domicilio del conjunto rojillo, 3 victorias y un empate. Después de ello, Osasuna solo un gol en contra. Sí, sí. Sí, bueno, ahora que dices, ese fue un accidente. Yo creo que ese partido contra Las Palmas fue un accidente. Pero sí recuerdo al principio de temporada que incluso se ponía en duda un poco la labor de portero de Rubén, ¿no? Pero yo creo que se ha sentado ese comienzo un poco dubitativo, ha dado paso a unas actuaciones meritorias. Me estoy refiriendo a la portería, sobre todo en los unos contra unos. O sea, es una jugada con una defensa adelantada. Y ha habido varios momentos, varias jugadas en las que el rival se ha plantado cara a cara con el portero y ha solucionado muy bien esas jugadas, ¿no? Yo creo que además de la defensa hay que reconocer también, ya que al principio de temporada se le dieron
algún palo que otro al portero, hay que reconocer también la labor de Rubén, que se ha sentado bueno, y demuestra una solidez en la portería importante, ¿no? Es que recordamos que el inicio fue un poquito dubitativo, sobre todo en cuanto a los resultados. Claro, nuevo entrenador, etcétera, etcétera. Y sí que llovieron unos cuantos palos al portero gallego. Recuerdo también a Nacho Vidal, por ejemplo, a Clerc, ¿no? Con esa defensa que les cazaban a las espaldas entre central y lateral en los primeros encuentros. Pero se está viendo que la maquinaria funciona a la perfección, Sí, hombre, de momento. Yo quiero recordar que los dos primeros señalados en la defensa o en portería fueron Juan Pérez, que perdió la titularidad sin, la verdad, un motivo claro para haberla perdido, y David García. Fueron los dos primeros señalados, antes que Clerc, antes que Nacho Vidal y antes que Rubén, ¿no? Bueno, al final el equipo que va a estar arriba normalmente lo va a estar, y es el punto de mejora que ha tenido Osasuna, porque ha ajustado el sistema defensivo. Es decir, yo creo que Oyer, que también fue uno de los señalados en esa posición nueva de este entrenador en el principio de Liga, se está mostrando como un jugador que nos ha sorprendido a todos. A todos, yo creo que a él mismo, este rendimiento, ¿no? Y ha sido un equilibrador, porque es cierto que el centro de la defensa, también con la labor de David y de un Unai que lo viene haciendo muy bien, pues se están mostrando como dos defensas, ya no te digo seguros, sino además con una autonomía, con una jerarquía a la hora de sacar el balón, que no te voy a decir que era desconocida, porque los que les hemos visto desde chavales sabemos que la tienen, pero con esta tranquilidad que están ahora, con esta seguridad, se les ve incluso, no sé, como jugadores que parece que llevan, no hay que recordar, que tienen 25 y 27 años, que para dos defensas centrales es una edad, yo te diría jóvenes, tienen muchísima carrera por delante, y se les nota con una jerarquía de jugadores de más de 30 años. Bueno, todo eso redunda en beneficio del equipo, y tampoco me voy a olvidar de la labor de un Fran Mérida, que la verdad es que el año pasado, con en teoría mejores números individuales, su aportación al equipo me parece que era mucho menor a la que está teniendo este año, que está siendo un verdadero director de orquesta de un equipo que está jugando mucho y bien.